7:30 de la mañana, hora de Venezuela, Ucrania. ¿De qué manera te afecta según el lugar donde estés en el planeta? Y no olvidemos que la guerra de Rusia con Ucrania ralentizará el incipiente repunte de la economía mundial tras la pandemia, porque este ha sido el gran coincidente histórico de estos tiempos. Reducirá el comercio de bienes y potencialmente conducirá a una fragmentación más amplia del comercio mundial, dijo la Organización Mundial del Comercio. El organismo de comercio con sede en Ginebra redujo su proyección de crecimiento en el comercio de mercancías este año a 3%, por debajo de su proyección anterior de 4,7%. La OMC también dijo el martes que espera un crecimiento del comercio del 3,4% en 2023 y citó una serie de riesgos a la baja en su evaluación, incluida la inseguridad alimentaria y un posible resurgimiento del virus. Vamos a comenzar ahora o a conversar esta vez desde Madrid, España, con Juan Vázquez Rojo, máster en investigación en economía, con especialidad en economía internacional. Juan, es un gusto tenerte desde Venezuela, te damos los buenos días desde América. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿podrías destacar esas variables más visibles sobre el efecto de la situación en Ucrania en la economía mundial? Pues como comentabas, el impacto de la guerra de Ucrania, así como de las sanciones y de la guerra económica y financiera entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos va a afectar a todo el mundo. En primer lugar, el problema sobre todo es el energético, ya que bueno, Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo, de gas y también de carbón, y al final que esté afectado uno de los principales potencias exportadoras afecta a todo el mercado a nivel internacional, y esto lo traducimos en una volatilidad enorme de los precios, ¿no? Esto puede beneficiar en cierta medida a los exportadores de petróleo y de gas, pero en general afecta gravemente a la economía mundial porque ralentiza el crecimiento. Y después también, por otro lado, pues tenemos el tema de los metales industriales, ¿no? Que Rusia también es un gran exportador, como el níquel, el aluminio, otros metales que son fundamentales para la producción pues, de todo tipo de bienes industriales, por ejemplo los automóviles, y que va a afectar obviamente a este sector en gran medida. Y por último, pues el otro sector a nivel internacional que se va a ver afectado y que probablemente sea el más preocupante es el de los alimentos, ¿no? Porque, como sabemos, Rusia y Ucrania son grandes exportadores de trigo, de maíz y también, importante, de fertilizantes, y esto pues está poniendo los precios al alza, ¿no? Estamos viendo precios récord del trigo y del maíz, pero también de los fertilizantes, y muchos países, ¿no? De regiones sobre todo de África y de partes de Asia pueden tener problemas de seguridad alimentaria, lo que puede provocar pues inestabilidad social, ¿no? Esto en general es a corto plazo. A largo plazo pues podemos ver mayores problemas ya en cuanto a las relaciones económicas internacionales, ¿no? Un poco una regresión de la globalización comercial y financiera en el mundo y bueno, pues un camino hacia una economía mundial de bloques, ¿no? Sí, fíjate, Juan, yo comentaba que sabemos cuándo comienza una guerra, pero no cuándo y cómo termina. Y día a día uno ve que se va complicando este tablero caliente. ¿Qué consecuencias pudiéramos avisorar desde la actualidad? Disculpe, perdón, que no lo he entendido. ¿Qué consecuencias en medio de esta guerra, que apenas está en una fase inicial, pudiéramos prever? ¿Qué consecuencias? Fíjate, hubo analistas que en un principio decían que quizás Putin no estaba actuando tan repentinamente, que se había preparado incluso desde lo económico. Pero llama la atención el impacto, como tú bien lo destacabas, de la guerra económica en este caso, que va en paralelo a la militar. Efectivamente, Vladimir Putin pues, se había preparado en los últimos años para, no, a lo mejor no para un impacto tan grande, pero sí que hemos visto como el Banco Central ruso había acumulado reservas, ¿no? de otras divisas más allá del dólar, por ejemplo del yuan e incluso del oro, pero lo que no preveía probablemente es que las sanciones de Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea llegaran tan lejos, ¿no? Llegaran a bloquear, por ejemplo, las reservas de dólares y euros del Banco ruso, que bloquearan
el acceso de la banca rusa al sistema SWIFT, que bloquearan también digamos, la exportación de tecnología europea y estadounidense a la propia Rusia. Rusia depende en gran medida de importar precisamente bienes intermedios tecnológicos, y esto va a afectar totalmente a su industria, ¿no? Y pues esto a nivel mundial, como decíamos, también va a afectar a las cadenas globales de valor, porque vamos a ver retrasos en el suministro de bienes importantes, y ya veníamos de una situación en la que las cadenas de suministro a nivel mundial estaban en una situación muy delicada, ¿no? Muy delicada, que estaba poniendo en entredicho pues el sistema comercial y sobre todo el crecimiento económico a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, lo que está claro efectivamente es que aunque digamos que Rusia tenía ciertos planes, ¿no? De preparación, sobre todo a nivel financiero, lo que probablemente no se esperaba es una respuesta tan contundente, sobre todo de la Unión Europea, ¿no? Que también ahora mismo está planeando romper el último lazo que tiene con la economía rusa, que es el de seguir importando energía, ¿no? Petróleo, gas y carbón, sobre todo gas. Bueno, es una medición de fuerzas muy desgastante, de consecuencias impredecibles. Ahora, Juan, amigos, quienes nos siguen por radio, les recuerdo que están escuchando desde Madrid a Juan Vázquez Rojo, máster en investigación en economía con especialidad en economía internacional. Juan, ¿hasta qué punto es predecible la capacidad de resistencia que pueda tener Rusia en este avance? Porque está lo táctico, lo geopolítico, lo territorial, lo militar, y está esto económico que tú estás comentando. Sí, es una muy interesante pregunta, porque es, digamos, la gran cuestión para saber cómo puede evolucionar la situación, ¿no? Es impredecible porque también habrá que tener en cuenta cuál es la estrategia, ¿no? Cómo cambiará la estrategia de Rusia en función de cómo avance la situación, ¿no? Parece que ahora mismo, digamos, la estrategia inicial de Rusia, que era una intervención rápida, ha fallado, y ahora pues la intervención ya se plantea a más largo plazo, y eso también, digamos que el tiempo corre en la contra de Rusia, ¿no? Porque la economía cada vez se va a debilitar más. Ya hemos previsto, ya se prevé, ¿no? Digamos, las principales instituciones internacionales prevén como mínimo una caída del PIB ruso durante este año del 10%, incluso hay estimaciones que van más allá, que pueden superar el 20%, la inflación en el país va a superar el 20%, va a haber sin duda escasez de ciertos bienes, como decíamos antes, fundamentales a nivel tecnológico, incluso para la producción de material militar que necesita Rusia para emprender esta guerra, y eso puede desgastar no solo a la economía rusa en general, sino también el ánimo de la población, ¿no? De todas formas, es verdad que a corto plazo, a muy corto plazo, parece que esto no va a parar digamos, los objetivos de guerra, ¿no? del presidente del país, y por lo tanto todo apunta a que, pues bueno, vamos a una guerra, a una situación, a un conflicto que se va a alargar en el tiempo. Lo que está claro es que digamos, las condiciones económicas de la mayor parte de la población rusa van a empeorar seguramente este año, y probablemente también el año que viene. También dependerá obviamente de cuánto dura la guerra y si se van a mantener las sanciones a lo largo del tiempo, que es lo más probable. Incluso aunque pare la guerra, veremos cómo la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo, y también otros países, incluso como Japón, Corea del Sur, etcétera, digamos que permanezcan, ¿no? Digamos, lejos de las relaciones comerciales con Rusia, y que Rusia se tenga, digamos, que acercar a otros países, como por ejemplo India, que ya estamos viendo cierto acercamiento, y también un aumento de las relaciones comerciales con China. Bueno, excelente análisis, Juan. Qué oscuro luce el panorama. Estaremos interesadísimos en volver a conversar contigo. Un abrazo, que llegue hasta Madrid. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto, un abrazo. Juan Vázquez Rojo, máster en investigación en economía con especialidad en economía internacional, investigador. Amigos, regresaremos.